Muy buenos días, hermanos. Buenos días, amigos. Sean todos bienvenidos. Perdón. Sean todos bienvenidos a un día más de la comunidad contigo. Hoy quiero comenzar una serie que va a durar varios viernes, 8 viernes para ser exactos, para poder hablar de las autoridades en nuestra vida. Es un tema muy importante, porque Dios muestra en su palabra que Él lo ha hecho todo con orden, y todas las cosas deberían funcionar en el orden que Él ha establecido. Y es de este orden que Dios ha establecido que vamos a estar hablando cada viernes. Entonces, vamos a comenzar. Primero, Dios es el dueño de su creación. Como dice en Génesis 1:1, Él creó todas las cosas. Ahora, a través del relato de la creación en Génesis 1 y 2, podemos ver cómo Él hizo las cosas en un perfecto orden. Al habernos creado, Él es el dueño y la máxima autoridad de su creación. Lamentablemente, como vemos en Romanos 1, 18 al 32, el hombre no ha considerado a Dios y le ha dejado de lado. Más bien, el hombre se ha hecho autoridad de su propia vida. Ahora, si vemos en el pasaje mencionado en Romanos 1, por este motivo Dios le ha entregado 4 veces a pecados cada vez más vergonzosos. Es por eso que el mundo está como está. Pero aunque el hombre no considere a Dios, Dios sigue siendo la máxima autoridad en todo el universo. Y eso no cambia. Ahora, Él nos comunica su voluntad a través de su palabra escrita, es decir, a través de la Biblia. A través de su palabra nos dice qué quiere que hagamos y también nos dice qué no quiere que hagamos. Entonces, la palabra de Dios es la máxima autoridad para nuestras vidas. Dentro de su palabra, Dios nos muestra el orden que ha establecido para que nosotros, como seres humanos, podamos entender el orden y vivir en ese orden. Como dijimos, Romanos muestra la realidad de que el hombre no tiene el deseo de obedecer a Dios, pero la autoridad de Dios está por encima de todo deseo del hombre. Y entonces vamos a ver a través de las próximas semanas cuál es la función de la palabra de Dios como fuente de autoridad para nuestras vidas. Segundo, a través de su palabra, que es la máxima autoridad para nuestras vidas, Dios ha establecido un orden en el hogar. Dios ha puesto a los padres como autoridad sobre los hijos. Dios dice que nos da sus mandamientos en la palabra y leemos en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y también leemos en Deuteronomio 6:4 y los siguientes versículos que Dios le da la responsabilidad a los padres de guiar a sus hijos. Dios pone a los hijos bajo la autoridad de sus padres. Ahora, los padres están bajo la autoridad de Dios a través de su palabra y deben enseñar esa palabra a sus hijos. En ese mismo sentido, Pablo les escribe a las personas de la iglesia en Éfeso y también a las personas de la iglesia en Colosas y les dice en Efesios 6:1 y en Colosenses 3:20 que los hijos deben obedecer en el Señor a sus padres, porque eso es justo. Es decir, porque es lo que Dios ha establecido. Y esto es lo que agrada a Dios. Es el orden que Dios ha establecido. Los padres deben proveer para sus hijos, pero sobre todas las cosas, los padres tienen que ser autoridad en la vida de sus hijos para guiarles en el camino del Señor.
a través de la relación de autoridad de padres sobre hijos y de la sumisión de los hijos a los padres, van a andar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y como dice la palabra, los días de los hijos van a ser plenos, es decir, van a ser prolongados en esta tierra. Ahora, es triste ver que también por la rebeldía del hombre, este aspecto en cuanto a la autoridad que Dios ha dispuesto a través de su palabra, hay grandes problemas. Vemos hijos desobedientes que no se sujetan a sus padres. Vemos padres que no ejercen la autoridad que deberían ejercer sobre sus hijos. Vemos una sociedad desordenada donde padres abusan de sus hijos, donde hijos golpean a sus padres, donde padres proveen cosas materiales para sus hijos y los hijos utilizan la provisión de sus padres para sus propios placeres. El orden que Dios ha establecido se ha corrompido. El hombre lo ha corrompido. Y los padres han delegado su responsabilidad a la sociedad. Puede ser en escuelas, clubes, la televisión e incluso la iglesia. Por otro lado, Dios le ha dado una responsabilidad al hombre, que es ser cabeza de su hogar y cabeza de su mujer. La palabra de Dios en Efesios 5:22 al 33 dice que Dios ha establecido un orden en la pareja, donde el hombre es la cabeza y la mujer tiene que someterse al hombre y el hombre tiene que someterse a su esposa en amor. Y Pablo hace una comparación del hombre y la mujer con Cristo y la iglesia y nos da pautas claras de que para poder llevar nuestra relación como pareja y también como nuestro hogar, tenemos que estar en sintonía con el plan de Dios. Pero la realidad que vivimos es muy diferente, porque hay hombres que le han delegado todo su liderazgo en el hogar a la mujer por falta de tiempo. Ha desatendido su principal función de ser cabeza de su relación amando a su esposa. Y ha dejado que la mujer asuma ese rol, yendo en contra de lo que Dios ha establecido como el orden para su creación. Y para empeorar las cosas, tenemos mujeres que han dejado de respetar a sus esposos y que han decidido tomar un rol que las pone donde el Señor no quiere que estén. Y yo sé que esto es controversial, pero vamos a hablar más de esto en las próximas semanas. Tercero, nuevamente, a través de su palabra, Dios ha establecido autoridades en la iglesia. Vemos en la palabra de Dios claros requisitos que Pablo da a Timoteo y también da a Tito en 1 Timoteo y en Tito 1 para las personas que van a ejercer autoridad sobre su pueblo, la iglesia. Ahora, no estamos hablando, como Pablo dice en 2 Corintios 1:24, de personas que se están enseñoreando de la iglesia, de los hermanos, sino de ser autoridades en la iglesia como colaboradores en la obra. O como también Pablo dirá en Efesios 4, que Dios ha establecido autoridades para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificar a su iglesia, para que todos podamos alcanzar la unidad de la fe y el conocimiento de Cristo, hasta que lleguemos a ser plenamente maduros, mirando nuestra meta, que es la estatura de la plenitud de Cristo. De manera que no seamos ya llevados por tanta doctrina cambiante de personas que tratan de engañar de forma sutil, y si no, más bien seamos un cuerpo bien compacto, que está trabajando de forma unánime, y que esa actividad produce crecimiento en el cuerpo que es la iglesia. Es más, la palabra de Dios nos dice en Hebreos 13 que debemos obedecer a nuestros dirigentes, es decir, a los líderes de la iglesia, porque están a cargo de velar por nosotros, y ellos deben hacerlo con responsabilidad, porque van a dar cuentas y deben realizar su trabajo con alegría y sin quejarse.
De la misma forma, Pablo va a exhortar a los hermanos en la iglesia de Tesalónica a que reconozcan a los hermanos que están a cargo de dirigir e instruir a la iglesia. A Timoteo, en 1 Timoteo 5:17, dice Pablo que los ancianos que dirigen bien deben ser tenidos por dignos de doble honor, en especial los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Como en los otros casos, lamentablemente, la iglesia no se sujeta a sus autoridades como debería hacerlo. Quejas, intrigas, contiendas, favoritismos, autoridades que pueden ser elegidas por simpatía y no con un patrón bíblico, sin tomar en cuenta los requisitos dados por Dios. Pastores que cumplen la función de empleados, que responden a los designios de la congregación antes que a la palabra de Dios. Líderes que se han enseñoreado de la iglesia de Cristo, como si fuera de su propiedad, que está para poder cumplir sus propios intereses. Y un último punto, que sería el cuarto punto que vamos a tratar, es que Dios, a través de su palabra, nos ordena sujetarnos a las autoridades civiles. Pablo en Romanos 13 nos dice que debemos someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Cada autoridad que hay en la tierra ha sido constituida por Dios. Es lo mismo que dice Pablo a Tito en el capítulo 3 de su carta. De la misma manera, Pedro nos dice en su primera carta en el capítulo 2, los versículos 13 en adelante, que debemos someternos a toda institución humana por causa del Señor. Y saben, tal vez es la parte más difícil que nos toca cumplir, porque puede ser que en el ámbito en el que vemos, en el que vemos mayor injusticia. Pero la palabra de Dios es clara. Dios ha instituido a las autoridades para mantener el orden en la sociedad, y esas autoridades deben ser respetadas y honradas por los hijos de Dios. Y veremos a través de estos estudios, que vamos a hacer las próximas 7 semanas más, que en cada una de las relaciones que tenemos en cuanto a autoridades establecidas por Dios, sean nuestros padres, sean autoridades en nuestro hogar, autoridades en la iglesia o nuestros gobernantes, nosotros como hijos obedientes de Dios tenemos la responsabilidad de cumplir lo que dice la palabra, independientemente de la responsabilidad que tengan ellos. Eso es lo que la palabra de Dios nos manda. Y no podemos pensar que podemos dejar de obedecer la autoridad establecida por Dios, sea cual sea, sin enfrentar consecuencias. Ahora vamos a terminar aquí y la próxima semana estaremos hablando de la palabra de Dios como la máxima autoridad para nuestras vidas. Espero que en esta serie que estamos comenzando podamos ver a través de la verdad de Dios lo que el Señor quiere para nosotros. Que Dios permita poner en orden nuestras vidas y que podamos entender el propósito que Dios tiene para poner autoridad en nuestra vida. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque a través de tu palabra vemos que tú has establecido un orden, Señor, y un orden que va a beneficiarnos como hijos de Dios. Te pedimos, Padre amado, que tú nos ayudes a ver en todo este tiempo lo que tú tienes para nosotros y que nos ayudes a ordenar nuestra vida de acuerdo a la autoridad que tú has puesto. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú nos bendigas. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Buenos días, hermanos, y que el Señor les bendiga.